Bien. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver lo que es el equilibrio térmico, que ya vimos el cálculo de calor la clase pasada, y lo que es dilatación. La clase pasada vimos dilatación lineal, hoy vamos a hacer una experiencia de dilatación volumétrica. Con respecto al equilibrio térmico, tenemos que recordar que hablamos de calor, porque estamos hablando de equilibrio térmico. Como hablamos de calor, nosotros podemos decir que el calor cedido por un material va a ser el calor absorbido por el otro material. Por lo tanto, la sumatoria de ambos calores va a dar 0. O lo que es lo mismo, un material entrega calor, energía, y entrega calor, energía, por eso es negativo, y el otro recibe ese calor o energía, ¿hasta cuándo? Hasta que ambos materiales llegan al equilibrio térmico y tienen la misma temperatura. Por ejemplo, yo traje acá este recipiente, tiene agua a temperatura ambiente. Si yo lo toco con la mano, voy a sentirla fría. ¿Por qué? Porque mi mano está a 37 grados y el agua está a menos temperatura. ¿Hasta cuándo la voy a sentir fría? Hasta que ambos materiales o cuerpos tengan la misma temperatura. Y ahí se alcanzó el equilibrio térmico. De eso vamos a hacer una experiencia ahora. Voy a retirar esto. Yo les traje dos probetas. Probeta 1, a ver, para que se vea, probeta 2. Me parece que voy a tener que correr un poquito la cámara, no sé si se ve. Sí, sí se ve. Ahí. La probeta 1 le cargué 100 mililitros de agua. Fíjense que el agua, les quiero mostrar, la mayoría de los líquidos, cuando uno los carga en la probeta, a ver si se ve mejor, tiene como una pancita. Esa pancita se llama menisco. Y lo que yo tengo que lograr que en la medida que yo quiero, por ejemplo en este caso 100 mililitros, apoye la parte de abajo de la pancita, el menisco. Y así se toma la medida. No se toma en la puntita del menisco que esté en los 100 mililitros, por ejemplo. No. Se toma que esté apoyando la pancita en los 100 mililitros. Y acá voy a cargar 100 mililitros a mayor temperatura. 100 mililitros de agua caliente. Está bien caliente el agua. Siempre tenemos que intentar, voy a poner el tapón en la última parte para medir bien, es que nuestra vista esté a la altura del menisco, porque si lo miramos de arriba, lo vamos a ver diferente que si lo miramos de abajo, entonces no vamos a poder calcular bien el nivel o que el menisco justamente apoye donde yo les decía. Estoy haciendo las mismas cantidades de agua para que sea más fácil el cálculo y para que se pueda ver mejor y que ustedes lo puedan razonar mejor. Esto se puede hacer con cualquier cantidad, de hecho se hace en calorimetría. Si ustedes tuvieran, vamos a suponer que tuviéramos 1 litro de agua en un recipiente y 1 litro de agua en otro recipiente. Si el recipiente A tiene 0 grados Celsius de temperatura y el B presenta 100 grados Celsius de temperatura, tienen la misma masa y el mismo material, cuando lo mezclamos, ¿qué temperatura tendría final? 100 grados Celsius, 0 grados Celsius, nosotros decimos sí, los 100 se van a enfriar y los 0 se van a calentar, o sea que va a alcanzar la temperatura de equilibrio, va a ser intermedia entre los dos. O sea que si tiene la misma masa y es el mismo material, yo considero que tendría 50 grados Celsius. Eso es un razonamiento lógico. La temperatura va a ser intermedia entre las dos temperaturas de los materiales que estoy utilizando. Como en este caso, tengo en ambos recipientes 100 mililitros, en ambos recipientes es el mismo material, lo estoy haciendo de esa manera. Vamos a ver acá que yo les había dejado, por ejemplo, lo que les dije recién, que el calor cedido por un material es el absorbido por otro. Sabiendo que el calor, que lo vimos la clase pasada, era directamente proporcional a la masa, directamente a la propiedad intensiva del material que se llama calor específico y directamente proporcional a la variación de temperatura, podemos esta fórmula ampliarla y decir que la masa 1 por el calor específico 1 por la temperatura final de 1 menos la temperatura inicial
de 1, en este caso, la probeta acá que está a temperatura ambiente, ¿sí? Esta va a ser la que absorbe calor. Va a ser igual a menos, lo voy a poner entre corchetes, la masa 2, que va a ser la que está a alta temperatura, por el calor específico 2, por la temperatura final de 2, menos la temperatura inicial de 2, del material 2. Como las masas van a ser las mismas, porque si tengo 100 mililitros, recuerden que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, como tengo 100 mililitros, voy a tener 100 gramos en la probeta 1. En la probeta 2 tengo también 100 mililitros, voy a tener 100 gramos. Por lo tanto, estas masas se simplifican porque tengo la misma cantidad. Si hago pasaje de término, se simplifica. Como es la misma sustancia, agua, cuyo calor específico es 1 caloría sobre gramos por grado Celsius, también se simplifica. ¿Y qué me va a quedar? Que la temperatura final de 1 menos la temperatura inicial de 1 es igual a menos la temperatura final de 2 menos la temperatura inicial de 2. Como yo les dije que cuando los mezclo, ambos van a alcanzar la misma temperatura porque llegan al equilibrio térmico, estas temperaturas finales son las mismas. Si sigo haciendo pasaje de término, me va a quedar en un momento que 2 veces la temperatura final es igual a la temperatura inicial del material 1 más la temperatura inicial del material 2. Si yo sigo haciendo pasaje de término, el 2 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. O sea que la temperatura final es la sumatoria de las temperaturas iniciales dividido 2. Eso es si tenemos la misma masa y si tenemos la misma sustancia. Si no, yo no podría simplificar estos términos y tendría que mantenerlos. Ahora, si razonamos, diríamos, si yo tengo el doble de masa del material que tiene mayor temperatura, ¿qué va a pasar? La mezcla final va a tener mayor temperatura. Si tengo el doble de masa del material que tiene menor temperatura, o sea que la temperatura final va a ser inferior, porque va a estar más frío el cuerpo, o el material. Entonces ahora lo vamos a hacer. Yo tengo acá 2 termómetros. Termómetro 1. Y el termómetro 2, para medir la temperatura. Como es muy difícil que lo vean, yo la clase pasada con segundo E hice lo mismo. ¿Qué hago? Lo dejo un momento mientras preparo el celu y le voy a sacar foto y lo voy a enviar para poder compartírselos a ustedes. Esta es más fácil porque como es la probeta más transparente, me es más fácil sacar la foto. Que tengo que ubicarlo, ahí está más abajo. Vamos a enviar. Bueno, creo que ahí se ve. Bien, en este caso va a ser un poco más difícil porque voy a tener que levantar un poquito para poder verla. Es más difícil. Es más difícil de enfocar. Así vamos a compartir las dos. Ay, ahí estoy llegando. Bien. Ahora les voy a compartir pantalla. Así lo vemos. La vez pasada también lo hicimos. Esto a veces falla porque hay pérdida de calor. A ver, ahí estoy compartiendo, sí. Tienen que buscar el WhatsApp. Suele haber pérdida de calor por diferentes motivos. Ahí está el primero, fíjense. No, ese no es el primero. Me parece que el segundo no llegó. A ver. En que pueda. Acá está. Ahí está el primero.
el primero que saqué. Fíjense, acá serían 20 grados Celsius, fíjense, este es el mercurio, y ahí son 25 grados Celsius. O sea que la temperatura 1 del material, el agua en este caso más fría, es 25 grados Celsius. Vamos al segundo. Y del segundo, fíjense, dice 59 grados Celsius. Ahí salió mejor la segunda foto. Entonces, ahora vamos a reemplazar en la fórmula, en esta fórmula, y vamos a, ¿dónde está? Vamos a decir que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial, que es 25, ¿había dicho? Sí, creo que sí. 25 grados Celsius, más la temperatura inicial del material 2, que estaba más caliente, que no recuerdo cuánto era 69 grados Celsius. Acá, a ver. Ahí está, 59 grados Celsius. 59 grados Celsius, todo esto dividido 2. O sea que si yo los mezclara, me debería dar, por si acaso, para no equivocarme, me traje la calculadora. Es una cuenta fácil, pero cuando uno está en vivo por ahí, 42 grados Celsius. O sea que la temperatura final, cuando yo mezcle estas sustancias, me debería dar 42 grados Celsius. Vamos a probarlo. Como les dije, a veces por disipación del calor, que se pierde calor al mezclarlos, suele dar un poquito menor. Vamos a probar. Voy a usar un vaso de precipitado, saco el termómetro, y saco el otro termómetro. Coloco en el vaso de precipitado el agua, que estaba un poco más fría, estaba a 25 grados Celsius. Luego coloco el agua, que estaba un poco más cálida, a 59 grados Celsius. Dejo que se mezclen un poco y el tema va a ser ahora para tomar la temperatura. Y lo dejamos ahí a que adquiera la temperatura. Y le vamos a sacar una fotito para compartir. No sé si la idea es que lo vean ustedes. Quieren que pueda. Yo lo veo. Bien. Como les dije, a veces existe pérdida de calor al mezclar la sustancia. Aparte tardamos un ratito. Entonces, mientras yo hablaba, se enfrió un poquito más. Pero dio muy cercano. Esto generalmente se hace en un calorímetro, que es como un termo. Ahí está, a ver si lo pude. Ahí está. Fíjense que dio 39 grados Celsius. Acá tienen 30, 39 grados Celsius. O sea que hubo una diferencia de 3 grados Celsius de error. Como les decía, esto generalmente se hace en un calorímetro, que es como un termo sellado. Entonces, todas las masas entran sin abrirlo, ya tiene el termómetro, tiene un agitador, o sea, tiene todo hermético y aislado, de manera de que no existan pérdidas de calor o la menor cantidad posible de pérdidas de calor con el entorno. Pero nos dio bastante cercano, nos tenía que dar 42 grados Celsius y a pesar de que no lo hicimos rápido, no utilizamos calorímetro, nos dio 39 grados Celsius. Una muy pequeña variación de temperatura para lo que es esta experimentación sin el material adecuado. Esto es equilibrio térmico. Recuerden que si las masas o las sustancias son diferentes, no podríamos simplificar estos términos y tendríamos que hacer todo el cálculo. Por ejemplo, si yo tuviera el doble de masa, tendría que poner las dos masas. Tendría que poner, por ejemplo, acá 100 mililitros, 100 gramos, y acá pondría, por ejemplo, si tuviera 200 gramos. Y tendría que hacer todo el cálculo y después los pasajes de temperatura y me daría mayor temperatura final. Eso con respecto al equilibrio térmico. Ahora vamos a ver lo que es dilatación. En este caso vamos a ver dilatación volumétrica. Yo la clase pasada les expliqué lo que es la dilatación lineal y que la dilatación lineal
Esto significa delta L, delta longitud, variación de longitud, longitud final menos longitud inicial, es directamente proporcional a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación, que es una propiedad intensiva que depende del material, por la variación de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. A mayor temperatura, mayor dilatación. Esto es con respecto a la dilatación lineal. Nosotros vamos a hacer una dilatación volumétrica. Este experimento es muy fácil, lo hago muchas veces para muchos temas. Lo hago en primer año con fenómenos, lo hago en tercer año con conservación de la materia y otras experiencias, o sea, tiene algo más. Y ahora los hago con ustedes para dilatación lineal. Yo tengo acá una botellita. A ver, me olvidé para acercarles. Esperen un segundo que voy a buscar para que lo puedan ver bien. Me olvidé y no lo encuentro ahora. Necesitaba una pincita. Bueno, no importa, se las muestro así. Tengo una botellita. Esta botellita tiene aire adentro. El aire es un gas. Si ustedes al gas lo calientan, aumentan su temperatura, las partículas de gas aumentan su energía cinética, se mueven más y por lo tanto ocupan mayor volumen. A medida que este gas se calienta, ocupa mayor volumen. Es lo que pasa con los aerosoles. Si tienen un aerosol de desodorante, siempre les dicen no lo tiren al fuego porque va a explotar. ¿Qué pasa? El gas que está dentro del aerosol aumenta su temperatura, se expande, choca contra las paredes del recipiente. Al aumentar su volumen tiene mayor presión y explota. Entonces tenemos la botellita con aire. Y tengo una bombita que la voy a poner en la botellita. Ahí está. Bien. Y ahora tengo la bombita con la botellita. Y tengo 3 recipientes. Uno con hielo, uno con agua a temperatura ambiente, voy a dejar la botellita acá, y tengo otro que les voy a agregar agua caliente. Lo que vamos a hacer es calentar el gas o aire que está dentro de la botella. Y al calentar ese aire va a aumentar su volumen. No tengo pincita, entonces lo voy a tener que agarrar con la mano. Tenía la pinza y no sé dónde la he dejado. Fíjense que el globito está vacío, digamos. Lo sostengo un ratito en el agua tibia para que no se me vaya a romper la botellita. Y después lo paso al agua caliente. Fíjense, el globo se infla. ¿Por qué se infla el globo? Porque el aire está aumentando su volumen. Al aumentar su volumen, ocupa mayor espacio, mayor volumen, y llega a inflar el globo. Si la botella fuera más grande, la temperatura fuera mayor, el globo se inflaría más. Y generalmente dicen, no hay nada dentro de la botella. Sí, está el aire, que es el que se expande. Y si yo después lo enfrío, el globo se va a empezar a desinflar, porque otra vez el aire comienza a contraerse, se mueven cada vez más las partículas, se van acercando entre sí, y en un momento dado, cuando están muy cerquita, disminuye el volumen. Cada vez va a disminuir más el volumen. O sea, yo acá lo veo un poquito más desinflado, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, ahora se va a ver mejor cuando lo lleve al hielo. Tengo que sumergir un poquito en el hielo porque si no... Tengo que sumergirlo en el hielo y no puedo. Si le echo agua a temperatura ambiente para que esté fría, voy a dejar ahí para que el hielo flote y me dé la posibilidad de que llegue el frío a la botella. Así se ve mejor cuando se desinfla. No sé si lo van viendo que se va desinflando. Tarda un poquito. Ahí está. Fíjense. Fíjense cómo se desinfla. Uy. ¿Ven cómo se va desinflando cada vez más? Y si lo llevo otra vez al agua caliente, lo voy a pasar directamente. Fíjense. Se infla. Lo voy a dejar que adquiere tanto volumen, así lo ven mejor. Lo llevo al agua helada. Se va a ir desinflando a poquito. Y se desinfla.
Bueno, acá ocurrió lo que es una dilatación volumétrica. Esto lo pueden hacer en su casa porque no necesitan mucho material. Con el plástico tenemos que tener en cuenta que si utilizan una botella de plástico, es la botella de plástico también la que se dilata y se contrae, por lo tanto no se va a ver tanto la dilatación del aire. También vamos a ver la de plástico. Si utilizan una botella de gaseosa de vidrio, que sea más grande, se va a ver que se infla mucho más. Y si utilizan una latita de gaseosa, lo que va a suceder cuando pasen del agua muy caliente, la intentan sellar un poquito la botellita con algo, le ponen una goma arriba, o la envuelven con un nylon, algo arriba, de manera que quede más sellada, o con una cinta, la ponen en el agua caliente un ratito, y después la pasan de golpe al agua fría, y lo que hace la lata de gaseosa, del aluminio, le hace crack, y se arruga toda, porque como no tiene elasticidad, se contrae todo el aluminio, que es bastante blando, y queda toda arrugadita. Lo mismo puede pasar con una botella de gaseosa o de agua mineral, que son más blanditas. Si ustedes la tienen tapada, la ponen en el agua caliente, la dejan en el agua caliente un ratito, la tapan, la pasan al agua fría. Cuando la ponen en el agua caliente, el volumen del gas, del aire que hay adentro, aumenta, entonces ese aire sale de la botella y queda poquito aire adentro de la botella. La tapan, tengo poquito aire. La llevo al agua helada y también se contrae, se arruga toda, disminuye el volumen. Ahí están viendo casos de dilatación volumétrica. Bien. Vamos a terminar acá y continuamos dentro de 2 viernes, o sea, el 30 sería la última clase. Ahora les voy a dejar todo subido, también un pequeño videito de energía, como para ir introduciendo ya el último tema que terminaríamos de ver la siguiente clase. Bueno, si no hay preguntas, nos despedimos y nos vemos en 2 viernes. ¿Sí? Así pueden dormir un ratito más. Chao, chao, que estén muy bien, nos vemos. Cualquier cosa saben que me pueden escribir al mail, me pueden preguntar por el Classroom, a través de los preceptores también, si les avisan, ellos me mandan un WhatsApp, no hay ningún problema. Pregúntenme por el medio que a ustedes les sea más cómodo. El Face, por ahí no lo veo tan seguido, porque es el que más me cuesta, pero por los otros medios sí. Así que si es por el Face, voy a tardar un ratito en contestar. Es más rápido por mail o a través de los preceptores. Bueno, un besito, chicas. Nos vemos. Nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.